Estás escuchando El Despertar, un podcast dedicado al estudio de la Biblia y enseñanzas prácticas para las mujeres en su diario vivir. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En nuestro programa anterior finalizábamos el primer capítulo del Éxodo con el relato de la persecución del faraón contra los niños que naciesen en las familias de Israel, en contraste con la actitud de las parteras que valientemente ocultaron la información requerida por el soberano debido a su reconocimiento y respeto por Dios. Al comenzar este capítulo mencionaremos 4 partes importantes sobre un personaje que ha marcado la historia en la Biblia y en la vida de muchas personas, y es Moisés. Lo vamos a dividir en el nacimiento de Moisés, los primeros años de Moisés, Moisés como egipcio y Moisés como extranjero en Madián. Empezamos leyendo los primeros versículos. Capítulo 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví, la cual concibió y dio a luz un hijo, y viéndolo que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con resina y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso entre los juncos a la orilla del río. Y se paró una hermana suya a lo lejos para ver lo que acontecería. Y hasta aquí explicamos. Moisés estaba escribiendo la historia de sus padres y su nacimiento, y lo hizo escuetamente, sin entrar en mayores detalles. Por tal motivo, debemos dirigirnos a otras partes de la Biblia para obtener más detalles sobre aquellos eventos. Sin embargo, Moisés ni siquiera mencionó el nombre de sus progenitores. Estos eran personas normales y corrientes que vivían en la esclavitud, miembros de la tribu de Leví. En ese momento, es todo lo que sabemos que Moisés registró en este relato, aunque más tarde incluye los nombres de sus progenitores, que serían Amram y Jocabed. Resulta evidente que Moisés era un niño sano. Sus padres pudieron en un principio esconderle, pero llegó el día cuando el niño comenzó a llorar y gritar con todas sus fuerzas. Pero Jocabed, su madre, tenía un problema serio. No podía seguir escondiendo al niño por más tiempo. Hubiera sido una imprudencia mantenerlo en la casa, pues un guardia podría fácilmente haberlo oído llorar, lo cual hubiera implicado la muerte del niño. Y como la fe no está reñida con el sentido común, que también es provisto por Dios, Jocabed actuó con sensatez y colocó a Moisés en la pequeña cesta de juncos, con lo cual demostró su fe y confianza en la intervención de Dios para proteger a su hijo, dejándolo en un lugar seguro a la orilla del río, frecuentado por gente que pudiese recogerle. Además, puso a la hermana de Moisés, llamada Miriam, en un lugar donde prudentemente pudiese vigilarle. Continuemos leyendo los siguientes versículos. La hija del faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla entre los juncos, y envió una sierva suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana, Miriam, dijo a la hija del faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija del faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y como creció el niño, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo adoptó, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Lo sucedido nos muestra la mano del Señor y cómo Él iba a intervenir en esta situación en la que Jocabed demostró su fe, sentido común y sensibilidad. Nada menos que la hija del faraón descendió al río a bañarse en aquel lugar protegido
y le llamó la atención la cesta. Una vez abierta esta, el niño comenzó a llorar y la mujer no pudo permanecer insensible. Sus sentimientos prevalecieron sobre las órdenes que su padre había difundido con respecto a los niños hebreos. Y aquel fue también el momento oportuno para que apareciese la hermana de Moisés y ofreciese una sugerencia útil a la princesa. El giro real de aquellos acontecimientos nos muestra cómo Dios actuó a favor de aquellos que depositaron su fe en Él, pues la misma madre del niño fue la encargada de criarlo. Más tarde, la hija del faraón le pondría al niño el nombre de Moisés, que significaba precisamente salvado de las aguas. ¡Wow! Nos impacta realmente ver cómo el Señor encamina todas las cosas conforme a su propósito. Ahora vamos a considerar el primer intento de Moisés por ayudar a su pueblo. Versículo 11. Y en aquellos días aconteció que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y vio sus cargas. Y observó a un egipcio que hería a uno de los hebreos, sus hermanos. Y miró a todas partes, y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y salió al día siguiente, y viendo a 2 hebreos que reñían, dijo al que hacía la injuria: ¿por qué hieres a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Y oyendo el faraón este asunto, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante del faraón y habitó en la tierra de Madián y se sentó junto a un pozo. Analizamos. Moisés pasó los primeros 40 años de su vida en la corte de Faraón, donde creció y se educó como un egipcio. Su aspecto, su forma de hablar y su modo de actuar eran los de un egipcio. Más adelante, en el libro del Éxodo, veremos que cuando llegó a Madián fue reconocido como un egipcio. Moisés se educó en el gran templo del sol, que era la universidad más importante de aquel tiempo. El relato bíblico nos informa que Moisés fue educado en toda la sabiduría de Egipto. La única gran carencia en la preparación académica de Moisés fue que no había sido instruido en cómo servir a Dios. Pero no le tengamos en poco, porque era un hombre extraordinario. Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana, nos ofreció una visión penetrante sobre este periodo de la vida de Moisés. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, versículos 20 al 29, podemos leer esta fascinante historia. Así que apuntarlo, no os olvidéis, libro de los Hechos, capítulo 7, del 20 al 29. En otras palabras, la educación recibida en Egipto no preparó a Moisés para liberar al pueblo de Israel, ya que él un día estaba por la calle y vio a uno de los suyos que era perseguido y golpeado por uno de los que controlaba a los esclavos, pudiendo reprimir sus impulsos, y su reacción fue a matar al guardia. Es decir, esto era una obra de la carne, de parte de Moisés, y como todas las obras de la carne, solo tendrían consecuencias desastrosas. En realidad, sin saberlo, había pretendido adelantarse 40 años a los planes de Dios para liberar al pueblo de Israel. En consecuencia, Dios iba a enviarle a un lugar lejano en el desierto. En el versículo 15 nos habla sobre el tema de que Faraón procuró matarle. ¿Por qué Faraón quería matar a Moisés si él pertenecía a su familia, a su casa? Bueno, Josefo nos amplía una parte de esta historia que dice que los egipcios del trono hasta abajo tenían envidia de Moisés y en parte estaban temerosos de él. Ellos pensaban, debido a su gran éxito en derrotar a los etíopes,
El Targum judío dice que Moisés era un gran general del ejército egipcio. Pensarían que él sacaría ventaja de su buena fortuna e intentaría derrocar al gobierno. Por lo tanto, cuando Moisés defendió al hebreo matándolo, esa fue la excusa perfecta para que Faraón quisiera quitarlo del medio. Interesante la vida de Moisés. El escritor I.M. Haldeman también nos habla de la vida de Moisés y nos presenta un relato que a mi parecer nos resulta muy interesante y me gustaría compartirlo. Dice así: la vida de Moisés presenta una serie de sorprendentes contrastes. Por ejemplo, él era el hijo de una esclava y el hijo de una reina. Había nacido en una choza y vivía en un palacio. Él heredó la pobreza y disfrutó de riqueza ilimitada. Fue líder de ejércitos y pastor de rebaños. Fue el más poderoso de los soldados y el más manso de los hombres. Se educó en la corte de Egipto y sin embargo habitó en el desierto. Tenía la sabiduría de Egipto y la fe de un niño. Fue equipado para la ciudad y vagó en el desierto. Fue tentado con todos los placeres del pecado y soportó las penurias de la virtud. Fue tardo en su manera de hablar y a pesar de eso habló con Dios. Él tenía la vara de un pastor y el poder del infinito. Fue un fugitivo del faraón y un embajador del cielo. Él fue el dador de la ley y el precursor de la gracia. Verdaderamente muy hermoso el contraste que hace Haldeman de la vida de Moisés. Continuemos leyendo el versículo 16 hasta el 25. Tenía el sacerdote de Madián 7 hijas, las cuales vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Pero los pastores vinieron y las echaron. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Y ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿y dónde está? ¿Por qué habéis dejado ese hombre? Llamadle para que coma pan. Y Moisés acordó en morar con aquel varón, y él le dio a Moisés a su hija Séfora, la cual le dio a luz un hijo y le puso por nombre Gersón, porque dijo: peregrino soy en tierra ajena. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los tuvo en cuenta Dios. Y hasta aquí el capítulo 2. Continuamos explicando. Moisés había vivido 40 años en Egipto, que como ya hemos afirmado, no le habían capacitado para las experiencias del resto de su vida. En este episodio, en el cual Moisés conocería al que sería su suegro, el sacerdote de Madián, que por cierto tenía 3 nombres, se llamaba Reuel, Jetro y Reuel. El último nombre significa un amigo de Dios. Él era un descendiente de Abraham por Setura. Él era un adorador del verdadero Dios. Moisés demostró su valentía y sentido de la justicia al intervenir ante el abuso cometido sobre aquellas mujeres. Así fue como Séfora se convirtió en la esposa de Moisés. Resulta interesante comprobar que muchos de los hombres de la época del Antiguo Testamento fueron figuras de Cristo, aunque no todos los detalles de sus vidas simbolizan a Cristo, como era de esperar, pero sus vidas
mismas ilustraron de alguna manera a Cristo. Por ejemplo, vemos cuando Moisés mató al egipcio, marcó ahí un agudo contraste entre él y la persona de Cristo, por supuesto. Sin embargo, Moisés simbolizó a Cristo en el hecho de que él fue el libertador escogido por Dios. También él fue rechazado por el pueblo de Israel y se dirigió a gente de otras naciones no judías, uniéndose a una esposa perteneciente a dichos pueblos. Después de ello, apareció nuevamente ante Israel como su libertador y fue aceptado. ¿Es o no es así como vemos en la actualidad nosotros a Cristo? El libertador que fue rechazado por su pueblo, fue aceptado por los extranjeros, nosotros, y que cuando vuelva será aceptado y liberará a su pueblo. Es impresionante la similitud. Continuamos, así que nos encontramos a Moisés en la tierra de Madián, que durante los siguientes 40 años sería su hogar y donde nacieron 2 de sus hijos. Allí, en el desierto, comenzaría su preparación para convertirse en el libertador del pueblo de Israel, esclavo de Egipto. Recordemos que todos los primeros tratos de Dios con Israel fueron llevados a cabo a través de Moisés. Él era un profeta, sacerdote y rey en una sola persona, y así unió todas las grandes funciones importantes que más adelante se distribuyeron entre una pluralidad de personas. Interesante. En esta parte de la historia de la vida de Moisés, él estaba por comenzar su verdadera educación, que duraría 40 años, como ya lo habíamos dicho. Algunos dicen que tomó unas 40 horas para sacar a Moisés de Egipto, pero unos 40 años para sacar Egipto de Moisés. En los versículos del 23 al 25 vemos cómo los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Vemos cómo la presión de Egipto sobre los israelitas ahora es tan dura y tan difícil que ellos están listos para salir. Francamente, ellos no hubieran salido de Egipto si las bendiciones hubieran continuado, como lo fue durante la época de José. A veces, el Señor permite que las dificultades que estamos pasando se alineen para poder hacer su voluntad. En el 24 nos dice que Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto, del pacto que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Está muy claro que Dios siempre cumple su palabra. Miró Dios a los hijos de Israel y los tuvo en cuenta. El glorioso nombre Elohim se halla 5 veces en los versículos de 23 al 25. Hasta este momento, él no era conocido a Israel como Yahweh. Esto ocurriría más adelante. No había excelencia moral en los hijos de Israel para atraer el amor de Dios. Fue su aflicción que atrajo su corazón hacia ellos. Él oyó su gemido. Él se acordó de su pacto, los miró y los tuvo en cuenta. Volvamos a Moisés. Podemos imaginar lo que habría pasado por la mente de Moisés al recordar su pasado. Él está en el desierto, ahora preparándose para lo que ni siquiera él se imaginaba que podía llegar. Ahora se encontraba como pastor de ovejas y de pasar de su elevada posición y privilegios, ahora estaba pues en eso, en la situación de un nómada en el desierto. El tremendo contraste seguramente dio lugar a que se plantease preguntas con respecto a su situación pasada y las perspectivas futuras. Quizás se preguntó, ¿por qué habría tenido que ocurrir aquel desafortunado incidente que hizo que me fuera de Egipto?
mi situación ya es irreversible. ¿Habría alguna manera de volver a rehacer mi vida? ¿Habría algún futuro para mí? Quizás preguntas que se hacía él. Aunque él no pudiese verlo, sabemos que Dios tenía grandes propósitos para su vida, ya que llegaría a ser él quien liberaría a Israel de su esclavitud. También como legislador y conductor de un pueblo, su nombre figuraría como uno de los personajes más destacados de los tiempos bíblicos y de la historia. Desde nuestra lejana situación en el tiempo, podemos reconocer en aquellos interrogantes muchas de las preguntas que hoy en día podemos formularnos ante acontecimientos que hayan podido ocurrir en nuestra vida. ¿Por qué habremos tenido que pasar por ciertas experiencias? ¿Habrá que soportar interminables consecuencias por los errores que he cometido? ¿Hay alguna manera de reparar los daños que he ocasionado? ¿Hay perspectivas de un futuro esperanzador? ¿Vale la pena poder ilusionarse por algo? En este sentido, la vida del personaje nos muestra cómo fue aprendiendo a encajar sus propias preguntas vitales con los propósitos que Dios tenía para él. Y esto nos ayuda a ir comprendiendo el significado de nuestra propia existencia, iluminando nuestra propia situación frente a Dios y en esta vida, y evitando que nuestras propias preguntas nos bloqueen, nos angustien y nos inmovilicen. En este capítulo encontramos que Dios tiene un propósito para ti, así como lo tuvo para Moisés. A pesar de que la realidad te lleve a fijar tus pensamientos en interrogantes sin respuesta y sin explicación humana posible. A la luz de la trayectoria y la relación con Dios, Moisés fue descubriendo el propósito de su existencia y el significado de su misión en esta vida. Te pregunto, ¿no te parece que esta es también nuestra opción y nuestra esperanza? ¿Y por qué no? Quizás también sea nuestra ilusión. Me gustaría que respondieras a tus preguntas de manera interna. Realmente, Dios tiene un propósito para tu vida.